Hola, buenas noches. Estamos nuevamente conectándonos un jueves. El Señor nos permite tener el primer jueves de junio y como dije hace algunos días, gracias al Señor por darnos este mediado de año que nos permite tener y ha sido, creo yo, una semana que ha caminado rápido en diferentes cosas según para ti también y espero que te encuentres bien. Estamos iniciando una nueva serie en la Biblia en cuanto a lo que de alguna manera es parte constante de nuestro interés, conocer un poco más de la Biblia. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que tiene la intención de llevarnos a descubrir la importancia por qué debemos de acercarnos a la palabra de Dios. Sin duda alguna, creo yo que si tienes algunos años de caminar en el Señor, te has habituado a leer la Biblia periódicamente o muy probablemente estás luchando en esta área en tu propia vida. Generalmente casi todos nos centramos más en este elemento de la oración. Quizás es una forma muy natural en la cual tú y yo de alguna manera nos centramos en orar. ¿Por qué? Porque se hace mucho más práctico, más dinámico, pero cuando hablamos de la lectura de la Biblia, muy probablemente nos sale un signo de interrogación, es decir, ¿la lees? Es más, yo quizás tengo que preguntarte, ¿has leído tú la Biblia este día? ¿Continúas leyéndola de alguna manera periódica a través de los tiempos que tú has permitido o Dios nos ha permitido caminar con Él? ¿Tienes algún libro favorito? ¿Has llegado alguna vez a leer toda la Biblia en este transcurso del tiempo en el cual has sido un seguidor del Señor Jesucristo? ¿Sabes? Creo que esta es una de las razones principales por las cuales de alguna manera nuestro crecimiento muchas veces no se da de alguna forma simétrica o pareja, porque muchas veces estamos de alguna manera con un pie adentro y un pie afuera en cuanto al conocimiento en la palabra de Dios. Déjame decirte algunas cosas antes de ir de una manera general a lo que va a ser nuestro enfoque estos jueves. Uno de ellos es que yo creo que tú sabes que uno de los objetivos primordiales por qué nació este elemento de la forma revolucionaria de Martín Lutero en cuanto a lo que implicaba el sacerdocio de la Iglesia católica en ese momento, se debe a que tenían nada más de una forma privada la Biblia. Y para poderla leer era nada más un grupo de personas, o mejor dicho, una persona que de alguna manera tenía esta libertad de acercarla. Es más, una de las razones por cual Martín Lutero comienza todo este proceso es porque a él se le dio el acceso de alguna manera a leer el libro en cual de alguna forma se encontraba, oye bien, encadenado en un lugar, ¿verdad? En un santuario, en un monasterio donde él estaba, y de ahí tomó el tiempo para leer la Biblia. Martín Lutero tuvo uno de los objetivos primordiales en toda su vida y fue divulgar la palabra de Dios. Y yo creo que sabes perfectamente que Martín Lutero comienza en este proceso de la impresión de la Biblia y comienza la imprenta a la vez en ese mismo momento. Se dice que la Biblia ha sido el libro más vendido, no más leído, sino más vendido en toda la historia de la humanidad. Mucho de lo que probablemente has oído es que la Biblia tiene un competidor y es en este caso el libro de Don Quijote de la Mancha. Y creo que has oído este libro también. Son de los libros más famosos que de alguna manera han existido en la historia. Sin embargo, la Biblia, que se mantiene todavía en el nivel del libro más vendido, no ha sido el libro más leído en la historia. Es más, si te encuentras aquí en California, quizás has leído de que una de las cosas curiosas es que muy pocos jóvenes están leyendo la Biblia en este momento. El año pasado salió una encuesta donde el promedio de lectura de los jóvenes bajó, o mejor dicho, estaba en el nivel más bajo de la lectura promedio de hace 10 años. No solo eso, sino que también se dice en la encuesta que el promedio de personas cristianas que leen la Biblia es aproximadamente el 25%. No solo eso,
sino también se dice que dentro del ámbito de lectura de la Biblia, en el nivel de religioso y no religioso, tiene también un nivel descendente en relación a ello. Pero hay una cosa muy interesante. Se dice que aquí en California, o en Estados Unidos, si quieres pensar de una forma general, se dice de que hay un promedio de personas que están leyendo aproximadamente el 60% del 25%, que de alguna manera puede ser el contraste, están leyendo la Biblia. ¿Y sabes quiénes son? La gente adulta. Mucha gente mayor está leyendo la Biblia, mayor de 60 años hacia arriba. Muy probablemente se debe a que hay tiempo quizás, ¿verdad? Hay libertad de alguna forma de opciones debido a que hay tiempo en abundancia, si es así, y es por eso que se han enfocado a la lectura bíblica. Una de las cosas curiosas es que no todo creyente lee la Biblia. Es más, no todos los creyentes leen la Biblia semanalmente, diariamente. Muchos dicen que leen la Biblia nada más cuando van a la iglesia. Otros no tienen programas de lectura bíblica y algunos de alguna manera hojean diferentes partes de la Biblia según la atención que de alguna manera le causa lo que está mirando. Es por eso que una de las cosas que queremos hacer este día es volvernos emprendedores. Y quiero mostrarte las herramientas de emprendedores que logran el alcance de sus logros en sus vidas. Y creo que este es el libro esencial. Si tú dices, hermano, yo quiero emprender algo, yo quiero comenzar una área en mi vida, quiero comenzar un negocio, quiero comenzar quiero un proyecto personal, quiero alcanzar una carrera, quiero alcanzar el desarrollo de mi propia familia, quiero superarme personalmente, quiero avanzar en esta vida en lo que de alguna manera quiero como objetivo obtener. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas importantes que debes de entender es que la única fuente de llevarnos en la capacidad de desarrollarnos y de prepararnos, equiparnos, darnos las aptitudes y las herramientas que se requieren para cualquier desafío en esta vida, no necesariamente religioso. Óyeme bien, no necesariamente religioso, sino es decir, el desafío de vida que todos tenemos en esta vida, se requiere que tú sepas que la Biblia es la fuente principal que nos equipa, nos da las herramientas, nos empodera, nos capacita y particularmente nos da las directrices hacia lo que queremos hacer. Es por eso que uno de los objetivos principales sobre los cuales necesitamos constantemente enfatizar es que no debe de estar distante de la Biblia, debe de estar muy cerca cada vez, debe de tener un programa en lectura bíblica, debe de alguna manera tener un interés, aunque sea mínimo, por lo que de alguna forma despierte constantemente en ti el deseo de acercarse. Es por eso que hoy quiero comenzar esta serie de herramientas para emprendedores que logran en su vida lo que se proponen. Y una de las cosas que queremos hacer es, básicamente, quiero venir nada más a lo que va a ser uno de los textos bases en los cuales voy a estar cada jueves viniendo, pero yendo por diferentes partes de la Biblia para tratar de puntualizar y sobrevolar algunas áreas de lo que de alguna forma el enfoque de conocer la Biblia o de interesarnos en la Biblia o de crecer en el conocimiento de la Biblia o llevar un compromiso sobre ella, lo vamos a tratar de encontrar aquí. ¿Por qué? Porque para ti y para mí es de suma importancia. Una vez más, quiero darte la bienvenida al canal de la Iglesia Osana. Si estás en Facebook, la página de la Iglesia Osana. Si estás en YouTube, al canal de la Iglesia Osana. Y es un privilegio y es una gran oportunidad que tenemos de poder conectarnos de esta forma. Y una vez más te recuerdo, es importante que tú compartas esto y que animes a otros, a que puedan enfocarse en estos videos y de esta manera poder de alguna forma Dios hablarles a sus vidas. Soy Javier Chávez,
días, pastor de iglesia Osana, y te doy la bienvenida si estás llegando o te estás conectando o estás abriendo la página y viéndonos ahí. Bienvenido y espero que te puedas quedar con nosotros el resto de este tiempo que de alguna forma tenemos para poder avanzar en todo lo que estamos haciendo. Así que quiero que vengas a Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 18 y voy a llegar hasta el versículo 23. No vamos a centrarnos. Recuerda lo que te estoy diciendo. No voy a centrarme ahora en lo que de alguna manera va a ser la base de nuestros textos en cuanto a los jueves. No, lo que voy a hacer nada más es hacer la lectura y tratar de puntualizar ciertos aspectos relevantes en esto, porque sin duda alguna el Señor Jesucristo ideó con mucha genialidad y destreza el captar el interés de sus oyentes a través de una analogía que se conoce en la Biblia como una parábola y tratar de llevar de alguna forma lo que era de una manera práctica a una forma espiritual lo que representa esta parábola para ti y para mí. Ven por favor a el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, en el versículo 18. Oye lo que dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra de Dios, del reino, y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón, este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una de las cosas interesantes en la descripción de la parábola que el Señor Jesucristo está haciendo a sus oyentes en ese momento es la manera en cómo Él está captando la atención y tratando de establecer los puntos más relevantes en la relación de este elemento espiritual, es decir, del crecimiento espiritual de la vida de una persona. Y no debemos de descartar que el primer obstáculo que uno va a enfrentar en relación a lo que oye, no en relación a lo que mira, fíjate, en relación a lo que oye siempre va a estar Satanás en medio. Uno de los intereses sobre los cuales el personaje que representa en este momento la distracción principal en cuanto a lo que es el oír la palabra y el hurto de ella es Satanás. Y creo que quizás está no de más de decirlo, que es el que produce el desgano, la desmotivación, el desinterés, el aburrimiento, la falta de comprensión o particularmente el hecho donde dice, es que no lo entiendo. Estos elementos que muy probablemente quizás tú lo dices, es mi forma de pensar, es mi manera de verlo, es mi manera de sentirlo, no lo percatas, pero detrás de eso se encuentra este personaje que en la Biblia se conoce como Satanás. Y uno de los principales objetivos no es distraerte, no es distraerte. Uno de los principales objetivos es hurtar lo que la Biblia te dice, a ti y a mí. Y Jesucristo no lo omite. ¿Sabes? Es algo curioso. La Biblia no omite los intereses de Satanás de poder obstaculizar lo que oyes. Y probablemente quizás este es uno de los factores esenciales sobre los cuales muchas veces el progreso y el desarrollo o el crecimiento espiritual en la vida de uno se mira estancado. No tanto porque no desees, sino más bien es porque muchas veces estás distante de este libro. Una de las segundas características que aparece aquí como una parte de la ilustración en el versículo 20 y dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz
no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra. Entonces, este es uno de los segundos características que yo creo que es parte necesaria de poder mirarla. Como te dije, no voy a introducirme dentro del contexto. Eso vamos a hacer en la medida que vayan avanzando en los jueves. Pero una de las cosas que quiero nada más es ilustrarte o describirte que el crecimiento espiritual o el crecimiento de la palabra en tu corazón no solo tiene un obstáculo externo, sino que también tiene un segundo obstáculo y es interno. Y esto se le conoce como la parte donde la palabra no logra echar raíz. Es decir, no logra producir los resultados que de alguna manera se espera que pueda hacerlo. Porque quizás has visto ese texto y quizás déjame ir porque quiero ir a pocos textos porque solo estoy introduciendo lo que vamos a estar mirando estos jueves, pero quiero que vengas a Isaías, por favor. Venga al libro de Isaías, al capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Mira lo que dice el versículo. Déjame leer el versículo. Voy a leer desde el versículo 8. Oye lo que dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Porque como desciende la lluvia, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y oye lo que dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Es decir, que una de las características que encuentras descritas en Isaías en relación a lo que es la Biblia, déjame plantearte esto de esta manera. La Biblia no es un libro mágico. Algunos creen que cargar la Biblia o tener la Biblia en su casa o tener los textos de la Biblia en cuadros hace que de alguna manera el lugar pueda ser bendecido. No. O que de alguna manera uno pueda ser bendecido por cargar constantemente el libro. No. Una de las razones por las cuales la vida de una persona es bendecida y a la vez desarrollada es cuando la Biblia, es decir, cuando la palabra, cuando oyes lo que la palabra tiene que decirte o lo que Dios tiene que decirte a tu vida, tiene un objetivo dicho en este momento. No es solo el que Dios habla, es el hecho de que el propósito de lo que Dios dice en relación a la vida de uno va a tener el alcance de lo que dice para la vida de uno. Y Isaías está estableciendo que no va a ser en vano lo que la palabra dice. Es por eso que es tan importante que tú puedas mirar que el estado interno de uno también se vuelve el obstáculo para que la profundidad, es decir, para que la raíz de este árbol que es el crecimiento y el desarrollo espiritual pueda ser profundo y a la vez alto en la vida de uno. Y Isaías está diciendo de esta manera. Una de las cosas que acabamos de mirar en Isaías es que está diciendo de que la distancia que hay entre el pensamiento de Dios y tus pensamientos o mis pensamientos es la altura de los cielos y la tierra. Es decir, que tú y yo no pensamos como Dios piensa. Quiere decir también que entonces nuestro interés primordial para equiparnos, para obtener las herramientas de una vida de preparación o de emprendeduría en nuestra propia persona, se requiere que tú puedas entender lo que Dios quiere
en relación a tu vida. Y quizás tú estás diciendo, hermano, usted está pensando, tú me estás diciendo en cuanto al aspecto religioso. No, porque la vida no se centra en lo religioso, se centra en la persona que somos, en el ser de uno. Y lo que uno es lo que realmente le lleva a desarrollarse, a buscar, a emprender o a alcanzar como objetivos de la vida. Y quizás está de más de decirte que dentro de los personajes que escriben los libros en la Biblia, encuentras una variedad de personas. No solo hay pescadores en la Biblia, no solo hay personas como pastores dentro de la Biblia, sino también hay personas que cuidaron vacas o boyeros, como se conoce. Hay una variedad de personas. No solo hay personas que estuvieron en los niveles de la realeza, como Daniel, o como en este caso Moisés, o muy probablemente con la capacidad de desarrollo intelectual como fue el apóstol Pablo. Hay una variedad de personas que dentro del entorno de la Biblia, la manera en cómo Dios les utilizó es a través de la manera en cómo ellos llegaron a comprender lo que Dios dice para su propia vida y a través de ello desarrollar la vida. Yo te recuerdo, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando del crecimiento, del desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Nadie crece sin leer la Biblia. Déjame recordarte una vez más, todos crecemos en la medida en que ocupamos el tiempo para leer lo que la Biblia dice. Y déjame volver una vez más al texto donde estamos, en Mateo, en el capítulo 13. Y oye una descripción más, y dice el versículo 20. Voy a leer una vez más el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que de alguna manera se desvía. En este caso, y es algo que vamos a tratar de encontrar dentro de la Biblia. Pero mira el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Déjame una vez más recordarte algo de lo que el Señor Jesucristo está ilustrando en este momento. Quizás una de las maneras para captar la atención en una cultura altamente agrícola es la forma de mirar los pocos resultados que se encuentran en las labores que se hacen. Y aquí capta la atención de sus oyentes y ilustra lo que de alguna manera ellos comprenden muy bien, aunque en el contexto de lo que estamos mirando no entendieron nada. Pero dentro del contexto de lo que estamos entendiendo hoy nosotros a través de la explicación que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos en relación a la parábola, entendemos que uno de los tercer peligro o tercer obstáculo que encuentra el crecimiento de la palabra. Oye bien, el crecimiento, no el crecimiento tuyo. No, estoy hablando el obstáculo que encuentra la palabra para lograr hacer el efecto que está destinada a hacer. Se encuentra en primer lugar Satanás. En segundo lugar, el aspecto interno. En tercer lugar, en lo que está hablando acerca del afán y la ansiedad. Es decir, la manera en que nosotros en esta vida proyectamos lo que deseamos. Y él asocia el afán y las riquezas. Dicho de otra manera, es lo que hace perder de perspectiva o lo que hace perder el objetivo de la vida de una persona es cuando no logra entender que hay aspectos externos en esta vida que están sujetos a los aspectos internos de la vida de la persona. Y en este caso, el Señor Jesucristo está diciendo que este aspecto externo no permite que haya fruto o haya productividad de lo que la palabra de Dios tiene como objetivo. Dicho de otra manera, quiere decir que en ese momento la palabra está dormida, inervando ahí. Quizás muchos de nosotros tenemos de esta manera la palabra de Dios. La hemos oído, pero está invernando internamente.
Está ahí. Sin actuar, sin producir, sin impactar, sin empoderarnos de la manera en cómo debería de empoderarnos. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que el Señor Jesucristo está diciendo es porque de alguna manera el engaño de las riquezas y el afán la ahogan. No hay de una forma en cómo producir resultados en ello. Y este es uno de los obstáculos. Uno de los obstáculos que de alguna manera todos enfrentamos de una u otra manera en relación a ella. Pero déjame mostrarte el último, el versículo 23. Como te dije, solo estoy haciendo nada más una descripción general de lo que vamos a caminar en base a tratar de encontrar las herramientas que necesitamos para esta vida emprendedora que de alguna manera te lleva a ti y a mí a enfocarnos constantemente. La manera en cómo tú y yo podemos desarrollarnos en esta vida no solo es a través de nuestras habilidades o nuestras capacidades, sino más bien es de la destreza que produce la palabra cuando nosotros logramos entender la utilidad que tenemos en las manos de Dios. Y una de las cosas que quiero mostrarte en el versículo 23 dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Una de las partes vitales de esta última sección es que el Señor Jesucristo está una vez más enfatizando, en este caso, no está enfatizando ningún elemento de obstáculo. Si quieres pensar de esta manera, la tierra, como la Biblia lo va a mostrar más adelante, es el corazón. Y lo que de alguna manera necesita tener un buen barbecho, una tierra preparada, es nuestro corazón. Y nuestro corazón se vuelve el factor principal para la respuesta o los resultados de lo que de alguna manera objetivamente Dios tiene planeado para la vida de uno. Y en este caso, el Señor Jesucristo está diciendo que cuando encuentra un corazón preparado, entonces hay tres tipos de resultados y que los establece como un proceso gradual de abundancia. Y una de ellas tiene que ver que dice, produce a 100, a 60 y a 30 por uno, que es una forma que te voy a mostrar más adelante cómo el Señor Jesucristo está explicando esto de, no matemáticamente, pero de alguna manera está explicando los resultados de lo que se espera que se pueda hacer en este caso. Es decir, los frutos, ¿verdad? En la manera en cómo tu vida en relación al contexto en que te mueves, no solo está determinado por el tipo de persona en la que te estás desarrollando, o dicho de otra manera, el tipo de persona en la cual estás trabajando en ti mismo para de alguna forma enfrentar los retos y los desafíos que esta vida tiene. Y el Señor Jesucristo está tomando en este momento el oír la palabra. Otra vez, todo está centrado en este contexto en oír la palabra. Es por eso que tenemos al hombre más sabio en la Biblia. Y una de las características del hombre más sabio en la Biblia, sugeridas por él mismo a sus hijos, en este caso a su hijo, que muy probablemente era el rey Roboam, le dice, oye hijo mío, en el libro de Proverbios. Casi todo lo que está en el libro de Proverbios tiene el enfoque hacia, oye, hijo mío. Están los dichos de los sabios, están los dichos de Salomón, en todo el libro de Proverbios, porque tiene el objetivo de llevarnos a la sabiduría, es decir, para saber vivir esta vida. Y una de las cosas que encontramos aquí es que el Señor Jesucristo está diciendo, el que oye la palabra. Es por eso que detrás de todo esto lo que estamos buscando es la manera en cómo conectarnos
cómo conectarnos en relación a lo que de alguna manera la Biblia enseña y la manera en cómo nosotros podemos procesarla en nuestra propia vida. Uno de los desafíos más grandes que yo creo que tienes tú y tengo yo es cómo trazar una línea en constante, en perseverancia y probablemente, ¿verdad?, en insistencia de leer constantemente la Biblia. Quizás una de las cosas que tú dices, hermano, es que yo no sé dónde leer, no sé qué leer. Quizás ese es tu caso, ¿verdad? Quizás a través de los años has caminado y no has tenido una manera dinámica de ir y leer la Biblia. Yo quiero desafiarte. Mira, yo quiero desafiarte que vayas donde te interesa más. Que mires este libro como un libro abierto, armónico, conectado entre sí mismo, pero a la vez que cada parte de él tiene una fuente de capacidad y de sabiduría que nos puede ayudar a cada uno de nosotros en diferentes áreas. No tiene que ver fíjate, con la comprensión que tengas, tiene que ver con la actitud del corazón que tienes. Es por eso que el énfasis del Señor Jesucristo en este libro, en el Evangelio de Mateo, es, en este caso, de esto que estamos leyendo, de la parábola del sembrador, en el capítulo 13, de Mateo 13, desde el versículo 18 hasta el 23, donde leemos, el énfasis es el que oye la palabra. ¿Por qué? Porque la fuente esencial de esto tiene que ver con la actitud que uno tiene a lo que oye de Dios. Y si tú tomas esto en serio, es decir, es la palabra de Dios y le voy a dar una actitud correcta a ello. ¿Quiere decir que tengo que tomar un tiempo para hacerlo? No importa el medio en que lo puedas hacer. Es decir, no importa si tienes el celular y te la estás leyendo en el celular, no importa eso. No importa que estés leyendo en tu iPad o en tu tablet, no importa, o la tengas en audio, no importa. Lo importante de esto es la actitud que tienes ante lo que es la palabra de Dios. Y esto hace la relevancia de lo que de alguna manera producen los resultados en la vida de uno. Es por eso que, para comenzar, quizás si le quieres poner un tema o un título a lo que estoy diciendo, es ¿cuál es la actitud de tu corazón al leer la Biblia? El valor que tiene para ti, el lugar que ocupa. ¿Le has dado algún lugar en tu propia vida? ¿Tiene tiempo en tu propia vida el ocuparte, leer la palabra de Dios? ¿O simplemente nada más la cargas y no la conoces? Déjame terminar con esto. Una de las cosas que Dios reclama al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es la ignorancia. La ignorancia no del conocimiento general, la ignorancia en cuanto a lo que es, en ese contexto del Antiguo Testamento, los mandamientos. Y él dice en el libro de Oseas que el pueblo pereció por ignorancia. Y creo que esta es una realidad. Mira, una de las cosas que generalmente nos sucede ante la ignorancia es la pérdida de oportunidades. Puertas abiertas, pero a veces no lo miramos. Y a veces no estamos preparados. O a veces, muchas veces, quizás no tenemos las cualidades o las aptitudes, las capacidades. No hemos sido equipados, no tanto de una manera académica, sino de una manera de ser como persona. Déjame decirte, esto es lo que vamos a estar haciendo en este contexto. Estos jueves vamos a estar yendo a diferentes partes de la Biblia y yo espero que te puedas conectar y de esta manera preparar nuestro corazón cada jueves. Dios te bendiga. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta tarde y te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra y una vez más oír de ella misma la importancia que existe de que ella constantemente capte nuestra atención y particularmente nuestra actitud interna, Señor, de nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestro ruego, en los méritos tuyos, oramos, Jesús. Amén
Y amén. Hermano, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Estamos comenzando esta nueva serie, como te dije el domingo pasado, íbamos a comenzar una serie el martes, una serie el jueves y el domingo vamos a comenzar una serie más. Sabes que no nos vamos a reunir hasta el 14 de junio. Es decir, faltan aproximadamente un fin de semana más, ¿verdad? Este fin de semana que viene 7, el siguiente fin de semana 14 es donde vamos a estarnos reuniendo, es donde vamos a tener este tiempo de adoración al Señor que tanto estás ansiando como nosotros también, pero que va a tener sus propias limitantes y yo quiero que te prepares, ¿verdad? Yo quiero que vayas con la actitud de adorar al Señor, con la disposición de hacerlo, de disfrutar el tiempo al máximo, pero también entender que hay ciertos aspectos que tenemos que cumplir. Así es que, por favor, no te quedes. Si puedes llegar y estás en la disposición de llegar, llega y disfruta de eso. Si tú dices, hermano, no voy a llegar y voy a tomarme unos días más, ok, siempre vamos a tener en online el servicio, en este caso va a ser directo desde allá y vamos a tener nuestro tiempo ahí. Jueves y martes siempre va a estar en online, hasta muy probablemente hasta final de año, hasta que tengamos la claridad de las cosas que están sucediendo y la libertad que tenemos para podernos reunir de la manera en como hemos estado haciendo. Así que te doy gracias y una vez más te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso que lo que está pasando no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.